La identidad digital es una de las tendencias tecnológicas más importantes del planeta, no solo en el ámbito personal, porque cambia la manera con la que interactuamos con las instituciones públicas, sino a nivel profesional, porque nos permite acceder a los recursos de la empresa allá donde estemos y de una manera más sencilla. Pero también tiene un riesgo porque el robo de esa identidad puede generar brechas de seguridad en nuestras empresas. Para hablar de identidad digital, de cómo protegerla, cómo está avanzando, celebramos uno de nuestros desayunos ITDS en el que nos acompañan Guillermo Martín Soto, responsable de gestión de accesos e identidades de Thales. Muchas gracias por estar con nosotros, Guillermo. Raúl Gracias a Dopazo, vosotros. Solution Architect de One Identity. Muchas gracias, Raúl. Y Samir Cerizar, Channel Account Manager de Okta. Y bueno, arrancamos ya con la primera pregunta. Guillermo, ¿son conscientes de la importancia de proteger la identidad de los empleados, las empresas españolas, y cómo lo estarían haciendo? Bueno, son conscientes, sí, cada vez van siendo más conscientes, sobre todo en estos tiempos que corren ahora con el COVID. Lógicamente, esto ha acentuado la necesidad de las empresas de proteger los accesos, les ha puesto más alerta porque cada vez tienen a usuarios de diferentes perfiles que antes estaban siempre en la oficina, que ahora se está conectando desde muchos sitios, y ese paradigma de que la identidad es un nuevo perímetro cobra más realidad que nunca. No obstante, los hechos son tozudos. Todavía queda mucho camino por recorrer en tanto en cuanto desde principios de 2019 hasta ahora ha habido más de 40.000 reportes a la Unión Europea de fugas de información. Y alrededor del 80% de estas fugas de información se han debido a suplantaciones de identidad. Estas suplantaciones de identidad han venido por phishing, han venido por contraseñas débiles, es decir, no está todavía conseguido. Yo creo que las empresas son conscientes, pero todavía no han sabido implementar las medidas necesarias, por lo menos no en su totalidad. Raúl, ¿son conscientes las empresas de que hay que proteger la identidad de los empleados y cómo se estaría protegiendo ahora mismo? A ver, sí, la conciencia, fíjate que sí que yo he visto en los últimos 3 años que sí que hay una conciencia, ¿no? De que evidentemente la evolución tecnológica hacia entornos híbridos, aplicaciones en cualquier lugar, el trabajo remoto ahora más evidentemente pues potenciado, ¿no? Con la situación que vivimos. Yo creo que sí, desde hace años yo veo que las empresas son cada vez más conscientes de que esa identidad hay que protegerla. Ahora bien, esa conciencia no siempre, no siempre deriva, ¿no? de un proyecto estratégico para realmente tener el concepto de seguridad orientado, ¿no? Enfocado sobre todo en esa identidad, ¿no? Se sigue pues a lo mejor tratando la identidad también o la seguridad de la identidad en otros conceptos, en otros aspectos, ¿no? Como la seguridad perimetral tecnológicamente hablando, ¿no? Y incluso pues otro tipo de medidas de anti-phishing, antivirus, etcétera, que es muy importante, ¿no? Pero el concepto de centralizar en la identidad ese perímetro nuevo todavía cuesta, o sea, aunque ya te digo, la conciencia yo creo que existe y cada vez más, pero todavía cuesta llevar a cabo esos proyectos, porque al final la realidad es que las empresas siguen utilizando métodos muy tradicionales para proteger esa identidad, como es simplemente una password, da igual que esté en mi casa o que esté en la oficina. Y evidentemente, pues los datos lo demuestran que al final mucha fuga de información por robo de credenciales. Sí que es verdad que la identidad privilegiada es una identidad que siempre ha sido más sensible y que está un poquito más protegida, ¿no? Ahora mismo, pero lo que es la identidad del empleado, que al final el empleado puede acceder a información confidencial, esa pues actualmente tampoco está ahora mismo protegida, la verdad. Muy bien. Y Samir, ¿son conscientes las empresas cómo lo estáis viendo? Sí, bueno, nosotros desde Octa lo que vemos es que conciencia hay, se están moviendo hacia, digamos, un avance, pero bueno, porque todo empieza con el desarrollo de las aplicaciones cada hace años, que hacía que, bueno, los usuarios se puedan conectar ya desde, digamos, cualquier dispositivo, cualquier URL, desde cualquier lugar. Pero ahora con el COVID yo creo que tomas más conciencia porque mucha gente trabaja de manera remota, de manera más oficial por las empresas, ya no está en la oficina protegido por el firewall
Y ahí entonces las empresas se dan cuenta de que hay que proteger el acceso vía VPN, proteger el acceso a las aplicaciones para que los usuarios puedan hacer su trabajo de manera más productiva, porque se dan cuenta de que si se protege la identidad, pues se va a proteger los datos de la empresa. O sea, asegurarse de que la persona que accede es la persona que pretende ser, ¿no? Entonces, hay la conciencia, se está moviendo. Ahora, que las empresas integren plataformas que puedan pues, focalizarse en la identidad, todavía no estamos bien en ello. Pero como decía, la conciencia está, sobre todo por los datos, ¿no? Los datos oficiales dicen que más del 80% de las brechas vienen de usuarios que tienen credenciales, digamos, débiles o que las pierden. Entonces, se está tomando conciencia, pero falta un poco para que realmente automaticen todo eso. Y el COVID está ayudando para que se acelere esa conciencia. Sí, el COVID la verdad es que está impulsando muchísimas cosas. Raúl, ¿cómo se está avanzando, si es que se está haciendo, con las tecnologías de biometría en esa protección de la identidad digital? Hombre, para mí es fundamental. Nosotros como fabricantes no nos dedicamos a ese sector, ¿no? de biometría, pero sí veo fundamental para conseguir una identificación y un acceso seguro el que se evolucione. Y yo creo que se está haciendo. Es decir, cada vez más vemos que al final el propio móvil como plataforma de identificación es utilizado y las aplicaciones pues ya hacen detección facial, detección de iris. Cuando vamos a empresas, ¿no? Ya tenemos máquinas y tornos que en la huella digital. Y yo creo que empresas que realmente están desarrollando ese tipo de tecnologías sí que lo están potenciando. Yo creo que es una medida que es necesaria, ¿no? Es necesaria. Evidentemente hay que separar cuando estamos viajando en casa o cuando estamos en la oficina, ¿no? Pero yo creo que sí que se está avanzando. Para mí, sobre todo, es muy importante el concepto de que al final todos tenemos el móvil y que las aplicaciones cada vez más pues se utilizan más tecnología de reconocimientos biométricos, ¿no? Entonces, yo creo que se está yendo por buen camino y es algo fundamental. Samir, ¿se está avanzando, lo estáis viendo también vosotros en tecnologías de biometría para la protección de la identidad digital? Sí, lo estamos viendo porque, claro, es un método seguro y además por la movilidad de los usuarios, la movilidad de los dispositivos que utilizan para conectarse, pues tener una reconocimiento facial o una huella digital, pues es primordial, ¿no? Porque evita al usuario usar credenciales, passwords y puede ser entonces puede tener un acceso rápido con un acierto al 100% del, digamos, del conocimiento de la persona, ¿no? Y le permite entonces acceder a sus aplicaciones para ser más efectivo en su trabajo. Entonces es un doble ventaja, ¿no? Lo de la biometría, porque hace que el usuario sea más productivo, porque no hay fricciones, y al mismo tiempo pues da una seguridad máxima, ¿no? Porque obviamente el reconocimiento facial, la huella digital, pues el nivel de biometría es muy importante. Y estamos viendo que se está desarrollando, sobre todo por la movilidad de los usuarios, por la movilidad de los dispositivos que utilizan, conectándose desde cualquier móvil, ¿no? Por ejemplo, es una realidad y se están adaptando las empresas, sobre todo en ese ámbito. Guillermo, ¿qué opinas de la biometría como protección de la identidad digital? Bueno, pues se está avanzando mucho. Antiguamente la biometría era a estos niveles, se utilizaba prácticamente solo para usos militares, usos muy específicos para accesos a grandes infraestructuras militares, centrales nucleares, cosas de este tipo. Ahora cada vez se está, digamos, democratizando más, ¿no? Cada vez se está usando para más propósitos. Nosotros en mi división concreta de tales, en CPL, para nosotros la biometría es un factor más importante, porque en tanto en cuanto es un dato inequívoco de las personas, pero es un factor de autenticación fuerte más. Pero en otras divisiones de tales, como mis compañeros de Banking and Payments, pues ya lo están implementando en las propias tarjetas de pago, tarjetas de crédito, de débito, que ya llevan incorporado pues, un lector de huella. O mis compañeros de gobierno, de IBS, que bueno, pues ya lo están implementando para controles fronterizos, para bueno, pues controlar los flujos de personas que entran y salen de un país, pues bueno, pues se está utilizando pues la biometría como un método de identificación de personas. Así que sí, cada vez más efectivamente se está utilizando y es algo muy, muy útil y aconsejable.
Samir, de las contraseñas a la autenticación multifactor, ¿en qué punto estamos? ¿Se puede vivir sin contraseñas? Bueno, las empresas están intentando poner a disposición de los clientes, digamos, plataformas que permitan eso, ¿no? Yo creo que sí se puede porque existe. Pero claro, la idea ahí es facilitar, digamos, el acceso a los usuarios de manera diaria, ¿no? Entonces, una de las claves para hacer eso es quitarse las credenciales, ¿no? Es poder dar un método de acceso, o sea, passwordless, como dicen, ¿no? Y se puede, porque claro, se está comprobando, hay soluciones de multifactor que permiten, por ejemplo, dar acceso securizado de un usuario a las aplicaciones que necesita, utilizando factores basados, por ejemplo, en lo que uno sabe, por ejemplo, puede ser un email por lo que uno tiene, ¿no? Utilizando, por ejemplo, unas aplicaciones que permite verificar las credenciales o un SMS o lo que uno es, ¿no? Por ejemplo, que hablamos hace poco la parte biométrica, ¿no? La huella digital y el reconocimiento facial. Entonces, todos esos factores permiten el acceso seguro sin que haya que poner o entrar unas credenciales. Entonces, si se puede, hay tecnologías para ello y simplifica el trabajo de todos, da un acceso sin fricciones, es muy seguro. Entonces, yo creo que sí, es la nueva tecnología y muchas empresas la están evaluando. Muy bien, Guillermo, de las contraseñas a la autenticación multifactor, ¿en qué punto estamos? ¿Es cada vez más necesario? ¿Se puede vivir sin contraseñas? ¿Qué opinas? Bueno, ¿en qué punto estamos? El punto en que estamos es que todavía las contraseñas es el método de autenticación más común y más expandido. ¿Se puede vivir sin contraseñas? Sí, y yo creo que es incluso lo aconsejable. Ahora bien, queda muchísimo, es cierto, para que desaparezcan las contraseñas, pero al final las contraseñas tienen muchos problemas. Las contraseñas se olvidan. Cuando se olvidan hay que resetearlas. Todo esto es un problema para el cabo de las empresas. Hay un porcentaje enorme de las incidencias que reciben los centros de incidencia de las empresas son olvido de contraseñas. Contraseñas se comparten. Las contraseñas pueden ser débiles. Vi un dato de que había cerca de un 1% de las contraseñas que eran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, contraseñas, bueno, pues en mi opinión, no les queda todavía vida, pero no son desde luego no deben ser el único método de autenticación. ¿Y se puede vivir sin ellas? Sí, perfectamente. Tenemos métodos de códigos de un solo uso, de OTPs, de password, de contraseñas, pero de un solo uso. Tenemos autenticaciones basadas en certificados y tenemos métodos de autenticación combinados de biometría con contextuales, es decir, de la biometría, una huella digital, más te estás conectando desde este dispositivo, desde aquí y tal, eso me hace saber que eres tú. Es decir, hay muchos métodos sustitutivos y complementarios, pero también sustitutivos a las contraseñas. Raúl, ¿qué opinas? ¿Podemos vivir sin contraseñas y se hace cada vez más imprescindible la autenticación multifactor? A ver, yo creo que queda todavía muchos años para que podamos vivir sin contraseñas. Yo creo que mucha gente no está preparada, aunque evidentemente el avance en métodos de autenticación multifactor que incluso utilizamos de forma cotidiana, ¿no? Ya no a nivel corporativo, sino en nuestra vida, ¿no? En el banco, en cualquier otra plataforma de acceso, Amazon. Es decir, nos empezamos a acostumbrar a esas passwords de un único uso. Empezamos a acostumbrarnos a que con nuestro móvil ya pues, podemos tener ese reconocimiento facial. Pero como comentaba mi compañero antes, al final para mí es importante pues, que las empresas tengan muy claro cómo quieren que sus usuarios accedan a sus sistemas desde esos 3 puntos de vista, en el sentido de que qué es lo que el usuario sabe, qué es lo que puede tener y qué es lo que es, ¿no? Entonces, esos 3 conceptos que al final es lo que hace el multifactor. Que sea lo que sepa una contraseña, que sepa una pregunta de su vida. Es decir, para mí eso es un poco, bueno, conceptualmente lo mismo, ¿no? Y yo creo que al final la clave yo creo es que sepamos o que las empresas sepan diferenciar la criticidad de los empleados y que sobre todo en base a esa criticidad sean capaces de tomar decisiones, ¿no? De cómo hacerles esa autenticación segura y que evidentemente sea sencilla también, ¿no? Entonces,
Ahí yo creo que vamos en camino. Yo no descartaría las password por muchos años todavía, porque al final es algo que si lo combinas, a veces es un problema de gestión, pero también hay herramientas que ayudan a simplificar esa gestión de contraseñas o de conceptos de qué es lo que el usuario sabe. Pero bueno, veremos viendo. Yo creo que se está evolucionando bastante bien también en ese sentido, pero creo que todavía, desde el punto de vista del usuario final, todavía queda camino por recorrer para que ese aprendizaje también, ese concepto, pues cale un poco a nivel corporativo. Muchas gracias. Guillermo, la experiencia de usuario se ha convertido en un elemento clave en todo el mundo tecnológico. Una mala experiencia de usuario es lo que ha generado problemas como el Shadow IT. ¿Cómo se gestiona esa experiencia, esa buena experiencia de usuario con una mayor protección de su identidad para que, bueno, sea transparente para él y sea seguro al mismo tiempo? ¿Cómo se está gestionando todo eso? Bueno, pues no debería impactar demasiado. No debería impactar demasiado si somos capaces de poner sistemas en los cuales solo obliguemos a autenticarse a los usuarios en aquellas veces en las cuales tengamos que tener la certeza de que es él el que está accediendo, porque está accediendo a datos muy sensibles. Entonces, desde tales, nuestra idea es implementar sistemas que permitan por defecto hacer la vida fácil al usuario con federación de aplicaciones y de recursos y de single sign-on, pero implementando sistemas de password de un solo uso, por lo cual el usuario no tiene que recordar nada, para acceso a determinados recursos. Raúl, ¿qué opinas? ¿Se puede complementar ambas cosas? Experiencia de usuario, facilidad de acceso y seguridad. ¿Todo ello se puede combinar? Se debe combinar, se debe combinar. De hecho, hace bien poquito en un estudio que hemos hecho en nuestra compañía, una de las mayores preocupaciones de los departamentos de seguridad respecto a proyectos de gestión de identidades y accesos es básicamente la experiencia de usuario final. Es decir, es una preocupación real y, de hecho, de las más importantes cuando nos embarcamos en este tipo de proyectos. Entonces, se debe combinar porque al final el empleado está para trabajar y evidentemente nosotros nos preocupamos de la seguridad. Ellos lo que les interesa es hacer su trabajo de la manera más sencilla. Por lo cual es algo que hay que conseguir y desde el punto de vista estratégico, desde que se comienza a idear, ¿no?, un poco esa estrategia de seguridad acerca de la identidad en tu empresa, el primer punto que tiene que tener claro cualquier responsable es justo esa experiencia, conocer bien a sus empleados, ver qué métodos de autenticación, en este caso estamos hablando mucho de métodos de autenticación, pero no solo nos tenemos que quedar en ese punto, ¿no?, sino además también pues cómo es acceder a esa información que está por detrás, a esos recursos, como decía antes mi compañero, todo lo que es el parte single sign-on, federación, el autoservicio, es decir, portales de autoservicio, portales de acceso, portales de certificación de acceso, es decir, estamos involucrando cada vez más a nuestros usuarios de negocio y hay que tenerlo muy claro desde el principio porque se debe tener claro porque si no lo tienes muy en cuenta pueden ser proyectos fracasados, ¿no?, por simplemente el mero hecho de que tus empleados no sean capaces de asumir, ¿no?, los requisitos que a lo mejor les marques desde un punto de vista de seguridad. Samir, ¿se pueden conjugar las tres cosas o cómo se están conjugando las tres cosas en el mercado? Experiencia de usuario, facilidad de acceso y seguridad. Sí, claro, se tienen que complementar, tienen que estar asociados. Nosotros desde Okta es lo que vamos y es lo que intentamos pues hacer con los clientes día a día. Primeramente, si hablamos de los usuarios internos, los empleados, pues hay que, como lo decía antes, verificar, comprobar digamos, la identidad del usuario que se va a conectar, entonces aportar seguridad, pero también que sea con un uso de experiencia muy positivo, sin fricciones, porque claro, si puede acceder el usuario de manera muy simple, pues podrá ser mucho más productivo, porque si no, tiene que abrir muchos tickets en el helpdesk y se demora y la frustración y la productividad baja. Entonces, claro, en ese aspecto, la parte interna son dos cosas que no se pueden, tienen que ser atadas. En la parte externa también, cuando vemos la parte del mundo exterior, decía, de los consumidores externos,
la gente del día a día que se va a conectar a un portal de una empresa para poder hacer compras online, para poder, por ejemplo, acceder a programas de fidelidad. También hay que securizar, hay que entender y controlar la identidad de la persona que se conecta, ¿no? Pero también hay que dar un usuario de experiencia muy, muy positivo, porque si no, lo mismo, si no se puede conectar bien el usuario, pues se frustra y no vuelve. Entonces, claro, la empresa después pierde muchos aspectos, ¿no? Pierde digamos, en la tal del cliente, satisfacción del cliente, en fin. Entonces, en los dos aspectos, que es la parte interna o externa, son cosas que se tienen que asociar y bueno, son perfectamente unidas, ¿no? Se tienen que hacer, securizar el acceso con toda la identidad y dar una sola experiencia sin fricción, que el acceso sea muy fácil para poder, de un lado, ser más productivo y del otro lado, pues, por ejemplo, el caso de Siam, que el cliente externo sea muy satisfecho y que vuelva a visitar el portal, la empresa y tal. Pues sí, muy importante y sí, es la posición de Okta en ese sentido. Muy bien, muchas gracias. Raúl, hace muchísimo que se habla de blockchain, de la famosa tecnología de bloques, y un poco más recientemente de cómo garantizar la identidad digital, evitar el robo de identidades a través de esta tecnología. No sé cómo lo estáis viendo vosotros, si estáis haciendo alguna prueba o qué os parece. Nosotros desde One Identity, de hecho, bueno, pues también hace 3 años surgió una iniciativa, ¿no? De evaluar un poco la tecnología blockchain para implementarla en nuestros productos. Sinceramente, nosotros nos dedicamos más a la identidad corporativa, más que a la identidad, vamos a decir así, de un ciudadano. Y de hecho, pues bueno, lo que nos hemos dado cuenta es que es una tecnología que nosotros, por ejemplo, lo estamos evolucionando, lo estamos utilizando para nuestro portfolio, pero sobre todo porque para mí es cierto que hace unos años también me preguntaron por este tema y yo lo veo sobre todo eso, es una tecnología muy útil que puede dar esa fiabilidad respecto de lo que es la identidad como tal, pero para mí para mí lo veo más en entornos gubernamentales, por ejemplo, la Unión Europea, porque la propia tecnología que hace de esa identidad muy segura en entornos empresariales pues tiene otros hándicaps, ¿no? Como pues lo que es la experiencia de usuario, rendimientos, etcétera, que la veo demasiado compleja. Esto hace 3 años más o menos di la misma respuesta. Es verdad que no he visto ninguna evolución de ningún otro fabricante, sobre todo un poco pues, en nuestro sector de gobierno de identidades respecto a blockchain, pero sí que sé que hay muchas iniciativas a nivel gubernamental y la Unión Europea basándose en blockchain para todo lo que es el control y la traza de la identidad. Pero a nivel, ya os digo, más a nivel de ciudadanos. Muchas gracias, Samir. ¿Qué opinas de blockchain como para la seguridad de la identidad digital? Perdón. Bueno, desde Okta nosotros entendemos que el blockchain es una tecnología interesante para el usuario porque permite al usuario pues controlar su identidad y que su identidad no cambie nunca, ¿no? Y evita tener, por ejemplo, intermedios o, bueno, regulaciones de estados que entren ahí para justamente controlar esa identidad. Al mismo tiempo, en el mundo del smart contracts va muy rápido con el blockchain porque evita justamente, como decía, tener intermediados y para las empresas, digamos que es un valor añadido. Pero nosotros desde Okta de momento no tenemos mucho que comentar sobre esto porque no se ha hecho mucha integración con respecto al blockchain. Estamos en ello, pero lo vemos de momento bastante maduro, pero que no hemos avanzado mucho con esto. Pero repito, una tecnología interesante para el usuario sobre todo porque le permite controlar su identidad, ¿no? Pero eso, de momento no mucho por comentar por parte de Okta. Simplemente porque no tenemos un número importante, digamos, de integraciones o de proyectos sobre ese sentido. Muy bien, Guillermo. Blockchain y seguridad de la identidad digital. Bueno, yo creo que no es el ámbito de identidad digital en el cual mi división de Thales está involucrado, tanto en cuanto estamos muy más metidos en lo que es la identidad digital de los usuarios de las empresas, pero sí a nivel gubernamental sí que me parece algo útil y
que yo creo que es una tendencia que irá desarrollándose más y más, tanto en cuanto puede combinar la seguridad de tener la certeza de que quien se identifica de tal manera es quien dice ser, pero al mismo tiempo sin tener que mantener de una manera en una base de datos centralizados, una base de datos centralizada, datos sensibles como ocurre con sistemas tradicionales, ¿no? Entonces, mi empresa, tanto en cuanto fabricante líder de HSMs, es un facilitador de sistemas blockchain, pero en mi área concreta de Access Management no estamos yendo en ese área, en ese sentido. Muy bien, muchísimas gracias. Y ya por último, me gustaría pediros a cada uno de vosotros bueno, que explicarais cuál es la propuesta de cada una de vuestras empresas para proteger la identidad digital. Empezamos, si quieres, contigo, Samir. Bueno, gracias. Pues Okta lo que propone desde hace 11 años, desde cuando se fundó Okta, pues es una plataforma centralizada que permite, digamos, gestionar la identidad del usuario a todos los niveles. Hablamos de dar, por ejemplo, la posibilidad a un usuario con una inicio de sesión único, la entrada a todas las aplicaciones que él va a necesitar para hacer su trabajo, ¿vale? Sin que tenga que entrar credenciales para cada aplicación. Después proponemos un multifactor de autenticación de manera adaptivo, más sólido, que permite con factores contextuales, ¿no? Verificar las credenciales del usuario utilizando factores simples como lo que sabe, lo que posee o quién es, pero también factores de comportamiento de riesgos, ¿no? Desde, por ejemplo, qué dispositivo se va a pedir el acceso, desde qué IP o desde qué lugar geográfico. También proponemos a las empresas poder automatizar el provisionamiento de los usuarios que entran en la compañía, que puedan acceder de manera automatizada a las aplicaciones que necesitan para hacer su trabajo y al mismo tiempo de provisionar de manera automatizada el acceso a las aplicaciones cuando dejan la compañía. Eso evita a las empresas tener cuentas huérfanas, ¿no? Damos también acceso seguro a los servidores para usuarios privilegiados. Podemos también ayudar a las empresas a manejar acceso para escenarios híbridos, o sea, dar acceso a aplicaciones on-prem, porque somos 100% cloud, nacimos en la cloud, pero también tenemos la posibilidad de gestionar y ayudar a las empresas a gestionar el acceso para escenarios híbridos, con el acceso a las aplicaciones on-prem. Y también podemos ayudar a las empresas a poner dentro de un repositorio central todos los datos de los usuarios, digamos, conectando todo desde cualquier LDAP o cualquier directorio que tenga una empresa. Y también gestionar los APIs, ¿no? En el mundo de los developers. Y hacemos todo eso en la parte interna para los puestos de trabajo, la parte de trabajo de trabajadores internos, y la parte externa, como les decía antes, con el Customer Identity. Damos acceso para los consumidores externos que van a entrar en el portal de la compañía para poder hacer compras online y tal. Y también la parte de B2B, Business to Business. Podemos ayudar a las empresas a digamos, dar acceso a los colaboradores o terceros que trabajan con esa empresa para realizar, digamos, proyectos en común. Pues eso, y nos conectamos con las mejores aplicaciones del mercado porque somos 100% cloud, no estamos bloqueados en un estadio de productos y eso, lo más importante, que nos dedicamos a la gestión de identidad de acceso desde ya 11 años, es nuestro core. Muy bien, muchísimas gracias. Guillermo, ¿cuál es la propuesta de tu empresa para proteger la identidad digital? Bueno, pues desde Thales lo que proponemos es una manera en la cual hagamos la vida fácil a los usuarios de las empresas para no tener para que no sea un engorro su día a día de autenticarse 100.000 veces, tener que recordar contraseñas, etcétera, pero al mismo tiempo ser capaces de proteger la información y la seguridad de la empresa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a implementar por defecto un sistema de single sign-on para el acceso a todos los recursos de la empresa, ya sea los recursos o información que esté en el propio PC, la información que esté en un servidor, en un servidor on-premise, un acceso a una VPN, la información que esté en Office 365, en Salesforce, en cualquier aplicación en la nube. Es decir, vamos a ponerle, digamos, como un menú
un portal de aplicaciones de acceso a todos los usuarios y con un single sign-on, de tal manera que con una vez que se autentique ya va a poder tener acceso a todo lo demás. Pero esto va a ser una regla por defecto. Luego, a partir de ahí, la gran ventaja que ofrecemos es que cada conexión a cada recurso, a cada aplicación, es monitorizado y se va a subir o se va a bajar el nivel de seguridad en función de quién se esté conectando, desde dónde y a qué información. De tal manera que no voy a poner el mismo nivel de seguridad cuando un usuario estándar se va a conectar a la aplicación de control de gastos, para meter los gastos de desplazamiento dentro de su empresa, a cuando el director financiero se está conectando a una aplicación desde la cual puede autorizar pagos enormes y se está conectando además desde fuera de la empresa. Entonces, en función de cada conexión es monitorizada y se le va a obligar a ponerse usuario, usuario más OTP, usuario más contraseña más OTP, es decir, diferentes niveles de seguridad en función del contexto de la conexión. Una de las grandes ventajas que además ofrecemos es que tenemos la mayor gama de tokens de autenticadores del mercado, porque llevamos ya 30 años en este mundo. Entonces, podemos hacer autenticación basada en FIDO, autenticación basada en certificado, OTP con hardware con token hardware, OTP con token software, etcétera, etcétera. Todo incluido en el precio de licencia. Con nosotros es muy fácil calcular una inversión. Perdona, cada usuario tiene una licencia y esta licencia incluye el acceso a todas las aplicaciones y recursos que quieras con todos los tokens que quieras. Pues muchísimas gracias, Guillermo. Raúl, ¿cuál es la propuesta de One Identity para la protección de la identidad digital? Bueno, One Identity, como además su nombre un poco indica, nosotros la propuesta sobre todo es proteger ese nuevo perímetro de seguridad que es la identidad del que venimos hablando en esta charla, porque al final nuestro portfolio tiene ese concepto centralizado, es decir, desde la base, desde lo que es la gestión del ciclo de vida de esa identidad a nivel corporativo, es decir, desde que es empleado o externo o aplicación entra en la compañía, gestionar ese ciclo de vida completo, ¿vale? Pero ya no solo a nivel de las cuentas que puede tener en los distintos sistemas, en entornos tanto on-prem, nativos como SaaS, sino que esos accesos y sobre todo dándole una capa muy importante de gobierno, que es algo que cada vez se demanda más desde los departamentos de compliance, de riesgos, ¿vale? De auditorías. Es decir, ya no solo a nivel técnico dar esa capa de aprovisionamiento y de provisionamiento, sino, como os decía, esa capa de certificaciones de accesos, de gestión de riesgos y de segregación de funciones, que muchas veces es fundamental, ¿vale? Para sobre todo minimizar los riesgos de los accesos inapropiados a las aplicaciones. Y desde ese prisma del gobierno de la identidad, pues la podemos extender a gobierno de identidades, pues tanto en entornos robóticos, en entornos de aplicaciones y servicios. Tenemos una de nuestras también grandes módulos como de producto, pues es esa extensión a todo lo que es la parte de gobierno de cuentas privilegiadas, el acceso a cuentas privilegiadas, que como veríamos diciendo antes, sí que hay ciertas preocupaciones respecto a este tipo de cuentas, ¿no? Por los accesos que por hecho tienen. Y ahí es donde nosotros también, nuestro portfolio, pues tenemos varios productos que hacen mucho hincapié también en esta parte. Y después, sobre todo, somos una compañía muy centrada también en entornos muy especializados Microsoft, ¿vale? Con herramientas, vamos a decir, más tácticas, que ayudan sobre todo a la securización y la gestión de directorio activo. Porque al final, en casi todas las compañías tenemos directorios activos, tanto on-prem como Azure, y también tenemos herramientas muy concretas que nos ayudan a securizar, ¿vale? Todo lo que son ese ciclo de vida también de nuestras cuentas y ese tipo de, prevenir ataques de tipo phishing, etcétera, en entornos más on-premise, ¿vale? Y ahí es donde nacimos como concepto de identidad y nuestro portfolio va un poco intentando ofrecer una solución 360 grados a
a nuestros clientes respecto al gobierno de esa identidad. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por vuestra participación y a ustedes gracias por seguirnos. Nos vemos en el próximo Desayuno ITDS.